Muy buenas noches, queridos participantes. En nombre del comité organizador les damos la más cordial bienvenida al taller 4 del curso Taller de Lectura Crítica Cajas Club en su segunda edición, CPPC Socimep 2023. Mi nombre es Diana Flores y en esta oportunidad estaré moderando el presente taller, titulado Lectura Crítica de ECA con herramienta RO. Para ello, tenemos la grata presencia de la doctora Yolanda Angulo Bazán, que es médico cirujana egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadora en el Instituto Nacional de Salud con experiencia en epidemiología clínica, gestión de la información científica y salud intercultural. Y también tiene un especial interés en epidemiología de enfermedades crónicas no transmisibles, economía en salud y ética en investigación. Agradecemos su participación en esta ponencia, tanto de los participantes como de nuestra ponente. Bueno, sin más nada que decir, le doy pase a nuestra ponente para que pueda empezar con la ponencia. Doctora, con el taller. Hola, muy buenas noches. Nuevamente agradecerles por la invitación y sobre todo por la facilidad que en último momento tuvimos con la hora. No sé si me podrían, por favor, habilitar la posibilidad de compartir la pantalla. Sí, doctora, en un momento, por favor. Gracias. Mientras tanto, por el chat voy a compartir el artículo que vamos a discutir el día de hoy, por si no lo tuvieran, para que quizás la exposición sea mucho más amigable y sea mucho más fácil para ustedes. Así que por el chat de Zoom lo tienen. Como es una, como es un artículo que no está disponible de manera libre, he preferido que para esta actividad lo puedan tener a disposición de esta manera. En vista de que es una actividad académica, no debería haber ningún problema. Muy bien. Como ya compartí el archivo por el chat, le pediría por favor a los moderadores que brinden las facilidades a las personas que se van uniendo de que puedan tener acceso al PDF, si es que en caso así se lo requirieran o lo solicitaran. Muy bien, vamos a empezar con el taller del día de hoy, que es bastante, en verdad es bastante, voy a tratar de que sea lo más dinámico posible, porque en verdad vamos a hablar de una herramienta que ha cambiado en los últimos años. Lo que clásicamente se enseñaba y lo que inicialmente se me comentó para poder hablar el día de hoy era la herramienta ROP, pero esta herramienta, justo antes de que viniera la pandemia por COVID-19, sufrió una actualización bastante crítica, bastante importante, que además justo por el tema de la pandemia, o mejor dicho, la pandemia ayudó más bien a que esta actualización se consolidara y más bien la herramienta que ahora se está utilizando y la que se está enseñando para el tema de revisiones sistemáticas, pues es la herramienta ROP 2, lo que no significa que la ROP se haya dejado de utilizar, pero la propia institución que desarrolló la herramienta ROP, vamos a hablar un poco sobre la herramienta ROP en un ratito, pues está recomendando ya que todos estemos migrando hacia la herramienta ROP 2. Entonces he creído conveniente que el día de hoy hablemos en función a la herramienta ROP 2 y que bueno, igual vamos a hacer una pequeña introducción para hablar un poco sobre ROP en general, pero la lectura crítica se hará en base a lo que se encuentre en ROP 2. Pero antes de hablar de ROP o ROP 2, vamos a hacer un pequeño repaso muy rapidito para ubicarnos un poco en el contexto en el que nos vamos a mover el día de hoy, ¿no? Y el contexto en el que nos vamos a mover es el contexto de los ensayos clínicos aleatorizados.
Como ustedes ya saben, los ensayos clínicos son un tipo de diseño de estudios, son estudios experimentales, son estudios de intervención, por ende, en donde el investigador decide cuáles sujetos serán expuestos y cuáles no, al contrario de los estudios naturales, estudios observacionales, en el que los sujetos eligen su grupo de exposición, ¿no? Por ejemplo, si deciden si fuman, si beben, si hacen ejercicio, etcétera, ¿no? Es decir, es un estudio en donde los investigadores deciden a quién intervienen y a quién no. Y evidentemente es un estudio en donde existe una intervención muy bien establecida, muy bien determinada. Y esta es la clásica estructura de un ensayo clínico, ¿no? Y como ven, dentro de un ensayo clínico, como en todo estudio experimental, tenemos que tener tres consideraciones muy claras, que quizás son las cosas previas que debemos tener claras antes de siquiera empezar con hablar de herramientas de lecturas críticas, ¿no? Las tres cosas que tenemos que considerar cuando agarramos un artículo y vemos que utiliza la palabra ensayo clínico son que tenga un grupo control, que haya utilizado un proceso de aleatorización, que significa pues que todas las personas que sean elegibles para el estudio hayan tenido la misma probabilidad, voy a poner el puntero, hayan tenido la misma probabilidad de poder haber ingresado al grupo de tratamiento y al grupo o al grupo de control, y que además haya habido una medición basal. Si se ha cumplido con estos tres criterios, pues estamos hablando de un estudio experimental en todo el sentido de la palabra y por ende podemos estar tranquilos de que por lo menos en el senso estricto de la palabra estamos frente a un estudio experimental y estamos frente a un ensayo clínico si ese estudio experimental se ha hecho en seres humanos. Los ensayos clínicos son los estudios experimentales en donde más cuidado tenemos que tener, o son quizás los estudios en donde más cuidado tenemos que tener con las prácticas en investigación. Gracias a estos estudios es que nacen conceptos como, por ejemplo, las buenas prácticas clínicas. Entonces entenderán que son estudios en donde cada paso que se da está muy bien controlado y muy bien estandarizado. Entonces, cuando uno lee un ensayo clínico, pues los ensayos clínicos están quizás o tienen la característica de tener una redacción incluso mucho más clara y mucho más precisa que los estudios observacionales. Son estudios en donde los elementos metodológicos se encuentran de una manera casi explícita, porque están así descritos desde el inicio, que es desde el protocolo de investigación. ¿Ok? Entonces, se supone que son estudios que en medio de la complejidad que ellos revisten, pues te dan la facilidad de al momento de leerlos, eh, te brindan una identificación muy fácil de, por ejemplo, el objetivo del estudio, la metodología, el diseño, los elementos relacionados a el control de los sesgos, que ustedes los pueden encontrar aquí, por ejemplo, los sesgos de detección, los sesgos de desempeño, los sesgos de susceptibilidad. Vamos a hablar de los sesgos porque esta herramienta que vamos a utilizar justamente gira en torno a los sesgos. Y bueno, solamente para mencionarles que en todo ensayo clínico, pues tenemos una fuente de pacientes. Eh, Dentro de la fuente de pacientes aplicamos unos criterios de elegibilidad, aplicamos el consentimiento informado, el proceso de consentimiento informado que siempre debe estar en todo ensayo clínico. No existe ensayo clínico que pueda ser utilizado, que pueda ser leído, que pueda ser aplicado en una lectura crítica que ustedes puedan aplicar a sus pacientes, que no haya pasado por una aprobación, por un comité de ética y que no haya utilizado un consentimiento informado. Esas son cosas que son evidentes, pero que a veces, como son tan evidentes, no las van a encontrar en ninguna herramienta
de lectura crítica o de calidad metodológica, porque se supone que son evidentes, pero como son tan evidentes, a veces nos olvidamos de leerlas o de buscarlas en el texto. Una vez pues que aceptan participar en el estudio, pasan por un proceso de randomización y bueno, pues se colocan en los grupos de estudio, ¿no? En el grupo de intervención o en el grupo de control se les hace un seguimiento y se miden los desenlaces. Y ahora sí, pasando ya a la lectura crítica, los elementos que toda lectura crítica debe de tener, pues siempre giran o deberían girar de manera muy sugerida en base a estos 5 elementos, ¿no? Primero, hacer una lectura inicial del artículo que me ayude a identificar, pues, estos elementos clave básicos que les estaba mencionando, ¿no? Por ejemplo, cosas básicas, que el objetivo esté fácilmente ubicable en el texto, que haya una coherencia entre el objetivo, la metodología que se plantea y la conclusión del estudio, ¿no? Si el objetivo es, pues no sé, determinar la eficacia del el fármaco tal en comparación a el fármaco tal, pues la conclusión no va a ser los factores asociados a la eficacia fueron tales, ¿no? O los eventos adversos fueron tales, no hay una coherencia allí entre el objetivo y la conclusión, algo está mal en ese estudio. Ya a partir de allí yo ya debería considerar seriamente en abandonar la lectura crítica, ¿no? Eh, Cosas básicas como por ejemplo pues la descripción adecuada del diseño, ¿no? Si yo veo errores eh, garrafales en el diseño, como por ejemplo decir que es un estudio observacional y experimental a la vez, ¿no? Ya son cosas que me obligan a mí a dejar definitivamente la lectura crítica en un punto inicial. Y recién una vez que ya yo veo que por lo menos los elementos metodológicos básicos están correctos, pues ya paso a hacer recién una evaluación con ciertas herramientas que primero me van a hablar de la calidad metodológica y del riesgo de sesgo, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Posterior a ello, buscaré otras herramientas que me hablen de la calidad del reporte, los famosos checklists. Podré leer ya de manera más acuiciosa aspectos de redacción científica, cosas ya más puntuales, y finalmente podré tener una conclusión sobre este artículo, que básicamente gira en torno a si este artículo es útil o no para lo que yo le quiero dar utilidad, para mi paciente, para mi revisión sistemática, para mi estudio bibliométrico, etc. Y dentro de las herramientas de riesgo de sesgo, encontramos esta herramienta ROP. Solo para recordar, solo para hacer un recordaris netamente metodológico, ¿qué es el sesgo? El sesgo se denomina como la falta de validez interna. ¿Y qué es la validez interna? La validez interna es justamente el apego que debe tener el investigador a ese plan de análisis, a ese plan o ese diseño metodológico que haces al inicio de la investigación, ¿no? Al inicio, cuando estás planificando tu estudio, cuando estás en la parte metodológica o cuando estás en la parte de elaborar tu protocolo, pues uno dice, ¿no? Voy a hacer un estudio, un ensayo clínico, voy a tener tanto tiempo de seguimiento, voy a seleccionar a los pacientes de esta manera, voy a medirlos de esta forma, voy a seleccionar estas variables, ¿no? Y me apego a un plan de análisis o a un plan metodológico. Toda desviación del plan de análisis o toda desviación de lo correcto en, en concordancia a ese plan de análisis se denomina sesgo en general. Y bueno, el ROP es una sigla o es un acrónimo de una
de una expresión en inglés que es riesgo de sesgo, justamente, risk of bias. Es una herramienta de riesgo de sesgo que fue elaborada por la Cochrane Collaboration en el año 2011 en su primera versión, con el objetivo de evaluar ensayos clínicos aleatorizados farmacológicos clásicos. Y eso es algo que muy pocas veces se dice. La herramienta ROP, la herramienta ROP clásica, la ROP 1, en su primera versión, está hecha o está orientada para evaluar ensayos clínicos de desarrollo de fármacos, de desarrollo o los ensayos clínicos clásicos, ¿no? De las revisiones sistemáticas clásicas de la Cochrane Collaboration. Por ende, pues, un ensayo clínico de una intervención educativa o un ensayo clínico de campo, un ensayo clínico comunitario, no suele encajar bien en la aplicación del ROP 1. Y es por eso que muchas veces el ROP 1 no se veía bastante circunscrito o cuando se utilizaba para revisiones sistemáticas de ese tipo de ensayos o de ensayos clínicos que no tuvieran desenlaces relacionados a eficacia, no mostraba un buen desempeño, ¿no? Y los investigadores se veían obligados a utilizar otro tipo de herramientas que midieran riesgo de sesgo, que existen un montón de otras herramientas que pueden medir riesgo de sesgo en ensayos clínicos. En ese sentido, en el año 2019 se publicó la actualización, el ROP 2, que amplía un poquito más el ámbito de aplicación de la herramienta, modifica ligeramente sus dominios, ahora vamos a ver cómo los modifica, la hace un poco más amigable en ese sentido, no deja de ser una herramienta que sigue siendo aplicada o sigue siendo más amigable hacia ensayos clínicos aleatorizados farmacológicos, pero ya permite quizás la ampliación hacia intervenciones que no estén tan circunscritas a drogas, por así decirlo, o a fármacos, ¿no? También pues ya se hace más amigable a otro tipo de intervenciones, vacunas, por ejemplo, o productos naturales, como es el ejemplo que vamos a ver ahorita. O también a otro tipo de análisis, o considera otro tipo de análisis, o los análisis clásicos, como por ejemplo, si el estudio realizó un análisis estadístico por protocolo o un análisis estadístico por intención de tratar, cosa que el ROP original no consideraba o no le daba tanto peso. Ahora sí, en cambio, el ROP 2 sí considera esto en sus dominios previos, ¿no? En la parte de la información previa que se tiene que llenar eh, eh, para antes de empezar a utilizar la herramienta, sí se solicita que el investigador especifique si el estudio realiza ese tipo de análisis. Es algo que no está en la diapositiva, pero se los adelanto. Y bueno, estas son las diferencias en los dominios que evaluaba la herramienta clásica ROP y que evalúa la herramienta ROP 2. Siguen siendo, siguen siendo 6 dominios, pero los nombres han cambiado ligeramente, ¿no? Por ejemplo, en el ROP 1 teníamos estos, aquí los tengo en español para que sea mucho más fácil. El sesgo de selección, el sesgo de realización, el sesgo de detección, el sesgo de desgaste y el sesgo de notificación. El sesgo de selección, que se describía como las diferencias sistemáticas entre las características iniciales de los grupos que se comparan, básicamente relacionadas con la aleatorización, o mejor dicho, el proceso de randomización, ¿no? De consultarse o de preguntarse si hubo una generación de una secuencia aleatoria o si hubo una ocultación de la asignación aleatoria hacia los participantes. Es decir, los participantes sabían si estaban dentro del grupo control o si estaban dentro del grupo
de intervención. Esto de aquí, en verdad, no ha cambiado mucho. Aquí solamente creo yo que ha habido un cambio de nombre y una aclaración en las preguntas. En el caso del sesgo de realización, se refería pues a las diferencias sistemáticas entre los grupos en cuanto a la atención que se proporciona o en cuanto a la exposición a factores diferentes de la intervención de interés. Básicamente se orientaba al cegamiento de los participantes y del personal o a otras amenazas potenciales a la validez. Aquí sí ha habido bastante modificación, porque sí es cierto que se ha conservado este tema del análisis del cegamiento, pero se ha agregado bastantes más preguntas relacionadas a amenazas potenciales hacia la validez de los resultados. Dentro del sesgo de detección, se preguntaba si había diferencias sistemáticas entre los grupos en cómo se determinaron los resultados. Si queremos buscar una palabra más amigable para este dominio, hablaríamos de un sesgo de medición, es decir, que también se midió el desenlace o buscar cosas que pudieran haber modificado o alterado los resultados o la forma en cómo se midieron los resultados, en este caso del desenlace. Y bueno, se buscaba cosas relacionadas al cegamiento de los evaluadores del resultado. Y aquí también ha habido modificaciones importantes que las vamos a ver cuando evaluemos el artículo. El sesgo de desgaste, que son las diferencias sistemáticas entre los grupos en los abandonos de un estudio, que son básicamente los datos de resultados incompletos. Aquí no ha habido mucha modificación tampoco. Y el sesgo de notificación, que son las diferencias sistemáticas entre los hallazgos presentados y no presentados, que se resume en la notificación selectiva de los resultados, y aquí tampoco ha habido mucha modificación. Y estos son los nuevos dominios según la herramienta ROP2. Como les mencionaba, sí ha habido un cambio de nombre. Los nombres eran más breves: sesgo de selección, sesgo de realización, sesgo de detección, sesgo de desgaste, sesgo de notificación. Ahora los nombres son más largos: sesgo por el proceso de aleatorización, sesgos derivados de la desviación de las intervenciones previstas, lo que antes se denominaba sesgo de realización. Ahora se habla de desviación de las intervenciones previstas. Lo que se denominaba sesgo de detección, ahora se denomina sesgo derivado de la pérdida de datos de resultados y sesgos en la medición de los resultados. Sesgos en la selección de los resultados reportados. Y ahora sí empezaremos a hacer un poco ya la práctica de la lectura crítica, por lo que les pediría que si tienen el PDF del estudio que vamos a evaluar a la mano, por favor lo tengan o lo puedan abrir, lo puedan ir abriendo, mientras vamos hablando de un poco cómo vamos a valorar esta herramienta, ¿no? La valoración por dominios, es decir, por cada uno de estos 5 dominios va a ser así: bajo riesgo de sesgo, algunas preocupaciones sobre los sesgos y alto riesgo de sesgo, que también ha sido una notificación porque también ha sido una modificación porque el mediano riesgo ha desaparecido para pasar a decirse o a denominarse como algunas preocupaciones sobre los sesgos. Em, entonces se hace una medición global y se hace una medición también por cada uno de los dominios.
¿Y cómo se hace la medición global? La medición por cada uno de los dominios lo vamos a ver en unos momentos. Pero ¿cómo se hace la medición global del estudio? Finalmente, ¿cuándo decimos que un estudio, que un ensayo clínico tiene un bajo riesgo de sesgo? Cuando en todos los dominios ha demostrado tener un bajo riesgo de sesgo. Cuando decimos que un estudio tiene alguna preocupación de sesgo, cuando tiene alguna preocupación de sesgo en al menos un dominio. Y cuando tiene un alto riesgo de sesgo. Cuando tiene un alto riesgo de sesgo en al menos un dominio o cuando tiene algún tipo o alguna preocupación de sesgo en múltiples dominios. De manera que esto pues baja la confidencia o baja la confianza en los resultados. Es decir, si un estudio tiene un alto riesgo de sesgo en al menos un dominio o alguna preocupación de sesgo en múltiples dominios, basta para decir que el estudio tiene un alto riesgo de sesgo. Y ahora sí hablaremos del estudio que vamos a evaluar. Este es un estudio, es un ensayo clínico aleatorizado que evalúa el efecto antihipertensivo de una planta medicinal que todos ustedes conocen, que es la cola de caballo. Se denomina de manera coloquial así, Equisetum arvense L. Es un ensayo clínico, como menciona el título, doble ciego, randomizado, de eficacia y de seguridad, que fue publicado en la revista Fitomedicina en el año 2022. Esta es la copia literal de la introducción y como les mencionaba, pues se supone que en un ensayo clínico es bastante fácil encontrar el objetivo del estudio y efectivamente, pues en la introducción, en la parte final, podemos encontrar el objetivo, ¿no? El objetivo del estudio es evaluar el extracto, los efectos del extracto seco estandarizado de la cola de caballo en pacientes con hipertensión arterial de estadio 1, determinando su seguridad, su eficacia y su tolerabilidad en un ensayo clínico controlado, randomizado, doble ciego. Y este famoso flujograma que siempre lo piden en las redacciones de los manuscritos de ensayos clínicos nos ayuda a un poco ver el panorama del ensayo clínico, ¿no? En el momento del enrolamiento se tuvieron a 306 personas, de las cuales 238 fueron excluidas por no cumplir criterios, pues, de selección. No se dice qué criterios no cumplieron. Fueron al final o ingresaron al estudio 68 personas, las que fueron randomizadas. 34 entraron al grupo de intervención y 34 al grupo control. El grupo control recibió, entre comillas, el mejor tratamiento disponible, que en este caso es hidroclorotiazida. Como son pacientes en estadio 1 de hipertensión arterial, pues de acuerdo a las guías de práctica clínica vigentes, la hidroclorotiazida es el tratamiento estándar que deberían recibir. Y estos son pues los que empiezan el tratamiento, perdón, los que empiezan el ensayo clínico. Y bueno, son seguidos y abandonan el ensayo clínico 4 personas en el grupo de hidroclorotiazida, 6 personas en el grupo de intervención con cola de caballo y son finalmente analizados 28 en el grupo de intervención y 30 en el grupo de hidroclorotiazida.
Y mucho cuidado con lo que se menciona aquí entre líneas, ¿no? Porque recuerden que existen dos formas de analizar un ensayo clínico: por intención de tratar y por protocolo. Si tuviéramos la perspectiva de hacer un análisis por intención de tratar, yo debería analizar los datos de las 34 personas que ingresaron al estudio, contabilizando los datos de los abandonos. Pero por alguna razón, que les adelanto que no se explica en el texto, los investigadores deciden hacer un análisis por protocolo y solo incluir a las personas que concluyen el estudio o concluyen en este caso el periodo de seguimiento. Y ahí eso es un punto muy importante a considerar, que no está ni en la herramienta de sesgo, ni quizás lo podrán resaltar cuando hagan el checklist del manuscrito, pero no les va a decir nada sobre la calidad. Y es un punto en el que ustedes reflexionarán al inicio de la lectura crítica o quizás al final, pero es un punto muy importante de valoración. Entonces empezamos con el primer dominio, que es el riesgo de sesgo del proceso de randomización, que en la herramienta ROP2 tiene 3 preguntas. ¿La secuencia de asignación fue aleatoria? ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que los participantes se enrolaron y se asignaron las intervenciones? ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de estudio sugirieron un problema con el proceso de aleatorización? Son 3 preguntas que son bastante complejas de responder, sobre todo la tercera, porque implica eh, ser bastante acuicioso con la lectura incluso de los resultados de la evaluación basal. Y vamos a ver qué nos dice el estudio, ¿no? En la parte de materiales y métodos, si van a la sección de diseño experimental y protocolo del estudio, pues nos mencionan que ellos hicieron un estudio randomizado, doble ciego, diseñado para evaluar el efecto del extracto seco estandarizado comparado con un control positivo, ¿no? La hidroclorotiazida administrado a pacientes que, bueno, que estaban en un estado de consulta externa. O sea, no eran pacientes hospitalizados. Estos pacientes fueron dobles ciegos, o sea, fueron dobles cegados, alocados dentro de 2 grupos: el grupo de intervención y el grupo de hidroclorotiazida, a través de una randomización simple desarrollada por Microsoft Office Excel eh, bajo la responsabilidad de una enfermera independiente. Y no mencionan más. ¿Qué podríamos concluir aquí? Podríamos concluir que hubo una secuencia de asignación aleatoria si somos buenos o flexibles. Podríamos decir que sí hubo una secuencia aleatoria, que finalmente se hizo a través de un programa informático. Se ocultó la secuencia de asignación hasta que los participantes se enrolaron y asignaron las intervenciones. Esto podría ser para algunos expertos un parcialmente sí y para otros un sí, porque se habla de esta expresión que es en inglés una alocación ocultada o podría interpretarse como un ocultamiento de la alocación. Y ahí podría generarse una controversia. ¿Qué moraleja nos da esto? Que el lenguaje científico es claro, entonces no podemos utilizar expresiones, sobre todo cuando redactamos los manuscritos, que puedan tener múltiples interpretaciones. Deberíamos haber sido claros, ¿no? Y decir, se usó una secuencia de aleatorización
Y esta secuencia de aleatorización se ocultó a los participantes y nos hubiésemos evitado la discusión de decir, ¿lo ocultaron o no lo ocultaron? Y es por ello que, por ejemplo, si revisan otra herramienta que no vamos a discutir el día de hoy, pero que se denomina Consort, eh, que se utiliza para evaluar la calidad de la redacción del manuscrito, esta herramienta justamente sugiere que evitar el uso o el exceso del uso de la expresión doble ciego, ciego simple, ciego triple en los textos de ensayos clínicos y que más bien se debe especificar a qué elementos o a qué actores de la investigación se les está cegando o se les está enmascarando, justamente para evitar esta controversia. No, muchos investigadores piensan que la expresión doble ciego por default significa cegamiento a la persona que provee el tratamiento y cegamiento al participante. Pero eso no necesariamente es así y puede llevar a mucha confusión. Y nuevamente, esas son cosas que no están en el ROP, están en el consort, como para que puedan ver también cómo se complementan las herramientas. Y la tercera pregunta sí es mucho más complicada y la vamos a ver de manera muy superficial en la tabla número 1, que es las características basales de los pacientes, ¿no? Tenemos aquí la famosa tabla 1, donde se comparan las mediciones basales del grupo experimental y el grupo control y los valores P. En primera instancia, ustedes dirán, bueno, casi todos los valores P no son estadísticamente significativos, salvo el género. Y por ahí ustedes podrían decir, bueno, pero el género eh, podría quizás no ser tan relevante en el tema de la evolución de la hipertensión o no podría ser un factor confusor en el tema de la evolución de una hipertensión esencial en un estadio 1. Es controversial. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. La evidencia de por sí, incluso a nivel de revisiones sistemáticas, es muy controversial en el tema del efecto del género en hipertensión esencial en estadios tempranos. Pero aquí sí hay algo que llama y llama mucho la atención, y es esta variable de aquí del índice de masa corporal. El índice de masa corporal ha sido medido como una variable numérica, que no es que esté mal, pero el índice de masa corporal eh, se mide también como un proxy o como una forma de obtener otras variables de importancia clínica, como son el estado nutricional. Y si observamos el promedio del grupo de intervención y del grupo de hidroclortiazida, sí tenemos un grave problema, que es que el promedio del grupo de intervención es de 28,3. O sea, en promedio, las personas del grupo de intervención tenían sobrepeso, mientras que las personas del grupo de hidroclortiazida tenían obesidad, un índice de masa corporal de 30.4 más menos 4. O sea, estamos hablando de algunas personas que tenían obesidad hasta grado 2. Y eso sí es un problema. Eso sí es un grave problema. Porque aquí estamos hablando de dos entidades clínicas que podrían sí ser determinantes para la evolución clínica de la hipertensión. No es lo mismo
ser hipertenso y tener obesidad y ser hipertenso y tener sobrepeso, al menos para la evolución de la enfermedad y para la buena o mala, o para el buen o mal desempeño, por ejemplo, de un fármaco o de la estrategia farmacológica, porque la obesidad pues es un factor de riesgo. Entonces, aquí sí yo podría decir que sí hay una diferencia inicial entre los grupos de estudio que podría sugerirme un problema con el proceso de aleatorización. Y eso es justamente porque este proceso de aleatorización fue una aleatorización simple, en donde no se han considerado variables de importancia clínica, como por ejemplo la obesidad. El ROP2 les ofrece como parte de la herramienta un flujograma o un árbol de decisiones, si lo quieren tomar así, en donde se combinan estas tres preguntas, en el caso del dominio 1, y pues se les da el resultado de si es bajo riesgo, alguna duda de riesgo o un alto riesgo acorde a la respuesta que uno tiene de las preguntas, ¿no? E incluso se les sugiere cuál es el orden que más o menos ustedes podrían seguir de, de toma de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, la propia herramienta sugiere que se empiece con la pregunta 2. Si la secuencia de aleatorización fue ocultada. Como les mencionaba, para mí era un sí o un parcialmente sí. Entonces continuamos. La secuencia de aleatorización fue randomizada. Para mí es un sí. Y perdón, vamos a regresar al español para que sea más fácil, existieron diferencias iniciales entre los grupos de estudio que surgieron o sugirieron un problema con el proceso de aleatorización, pues para mí es un sí. Entonces, nos quedamos en el ámbar, ¿no? ¿Alguna duda de sesgo? Pasamos al 2, al dominio 2, que es quizás el más difícil de la herramienta ROP2. Los sesgos de las intervenciones previstas, que tiene 7 preguntas, o puede llegar a tener 7 preguntas acorde a los hallazgos que se pueden tener, ¿no? ¿Estaban los participantes conscientes de su intervención asignada durante el ensayo? ¿Estaban los cuidadores y las personas que administraban las intervenciones al tanto de la intervención asignada a los participantes durante el ensayo? Esto y esto es básicamente el proceso de enmascaramiento o de cegamiento. Si la respuesta fue sí o parcialmente sí, hubo desviaciones de la intervención prevista que surgieron debido al contexto del ensayo. Es probable que estas desviaciones hayan afectado al desenlace o al resultado. ¿Se equilibraron estas desviaciones de la intervención prevista entre los grupos? ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el efecto de la asignación a la intervención? Y si hubo un potencial para un impacto, si hubo potencial para un impacto sustancial en el resultado del desenlace de la falta de análisis de los participantes en el grupo al que fueron asignados al azar. Es decir, la falta de participantes o el abandono de los participantes, ¿no? Si se evaluó el impacto que este abandono pudo tener en los resultados. Y adicionalmente se plantea un segundo escenario. Si es que se responde sí, aquí, si se equilibraron las intervenciones fuera del protocolo, importantes entre los grupos de intervención, si hubo fallas en la implementación de la intervención que podrían haber afectado el resultado, y si hubo incumplimiento del régimen de intervención asignado que podría haber afectado a los resultados de los participantes. Estas son si corresponden. Son preguntas que se dan solamente si son, por así decirlo, opcionales. Y si se usó un análisis apropiado para estimar el efecto de adherirse a la intervención. Les reitero,
este dominio es el más complejo de estudiar. Y es básicamente el dominio en el que hablamos del cómo se mide el desenlace. Si se cegaron bien a los pacientes o se enmascararon bien a los pacientes, si es que hubo algún tipo de desviación durante la intervención, si es que hubo algo que pudo haber afectado a esta intervención y a las mediciones de estos resultados, si es que se hizo algo para resolver estos problemas, si es que las pérdidas de pacientes pudieron haber afectado a estos resultados, si es que se implementó bien la intervención, si es que hubo incumplimiento, si es que ese incumplimiento pudo haber afectado los resultados y si finalmente se usó un análisis apropiado para estimar el efecto de adherirse a la intervención. Entonces veamos cómo se ha primero estandarizado la intervención, ¿no? Entonces se dice, bueno, que una semana antes de que el estudio empiece, los pacientes pasaron por una evaluación clínica, bioquímica sanguínea, análisis de orina y una evaluación cardíaca, electrocardiograma, a su primera visita de acuerdo al protocolo clínico. Una randomización nuevamente doble ciega de los pacientes fue llevada a cabo dentro de dos grupos. El extracto seco, 900 miligramos por día, y hidroclorotiazida 25 miligramos por día, recibiendo un suficiente número de cápsulas por 15 días dentro de 2 viales, como se describe a continuación, con instrucciones verbales y escritas para tomar una cápsula cada 12 horas con aproximadamente 200 mililitros de agua fresca. Los pacientes fueron instruidos para seguir el protocolo clínico y continuar con su mismo estilo de vida. Las evaluaciones fueron desarrolladas o fueron hechas después de 15 días a la visita número 1 y consecutivamente después de 12 semanas durante la fase experimental hasta la visita final, visita 5. Las observaciones clínicas, el récord de los resultados de la investigación y la adherencia al tratamiento fueron evaluados cada 30 días. Se evaluó un monitoreo de la presión arterial ambulatoria utilizando, bueno, un dispositivo, Space Labs, hasta el modelo, y solo previo al inicio del estudio para evaluar la homogeneidad entre los grupos de estudio. Entonces, lo que podemos observar aquí primero es que se les dejó a los pacientes la libertad de tomar las pastillas, digamos, a su manera. O sea, nadie controló el hecho de que tomaran las pastillas de manera adecuada. No hubo tampoco un control adicional, ¿no? No es que se les llamara por teléfono, se les mandara mensajes, ¿no? Para poder, por ejemplo, recordarles que tomaran las pastillas a sus horas. Se les dio como que la libertad de hacerlo como si estuvieran en el día a día o en el sistema de salud normal. Lo que sí se les brindó las pastillas, eh, digamos, en una cantidad suficiente. Sí se tuvieron visitas de control y quizás por eso también hubo los abandonos, ¿no? Sí se les dio las visitas de control y bueno, pues sí se evaluó cada 30 días lo que era el tema de la adherencia. Y bueno, es por eso pues que hubieron estos abandonos. ¿Y por qué ocurrieron los abandonos? En la parte de resultados, en el primer párrafo de los resultados, podemos observar que los investigadores recién detallan por qué hubieron estos abandonos, ¿no? 2 personas eh, tuvieron una toma irregular de los fármacos. 3 dejaron de ir al seguimiento. 2 cambiaron de ciudad. Una persona se embarazó y 2 tuvieron reacciones adversas a las drogas. No se especifica quiénes en qué grupo. Y esto es súper importante porque si hubieron reacciones adversas, sería bien importante saber
a, a qué grupo pertenecieron, pero no lo mencionan. Y este es el flujograma que ofrece el ROP2 en el dominio número 2, ¿no? Que como les reitero es un poquito el más complicado. Entonces, sugiere empezar desde la pregunta número 5, si hubo un análisis sugiere empezar en la pregunta número 1. Si hubo o si el participante estuvo consciente de la intervención, entonces si estuvo consciente del grupo en el que estuvo, pues definitivamente, o si el personal estuvo consciente eh, de la intervención, ¿no? Para nosotros, en verdad, no hay información sobre ello. Estamos tomando la posición más conservadora posible. Se pregunta si hubo desviaciones de la intervención. No hay información sobre ello en el texto. Si hubo analizados en un grupo equivocado, si es que por ahí alguna persona del grupo control fue analizada por error en el grupo intervención, no hay información sobre ello. Si es que esto podría afectar el desenlace, tampoco hay información sobre ello, así que esto está en duda. Posibles dudas sobre sesgo. En el tercer módulo, sesgo sobre la pérdida de datos de resultados, nos preguntan pues si estaban disponibles los datos para este desenlace para todos o casi todos los participantes asignados al azar. Si la respuesta es no, posiblemente no, si existe la evidencia de que el resultado no estuvo sesgado por la falta de datos de resultados, o si podría la ausencia en el resultado depender de su verdadero valor, o si es posible que la omisión en el resultado dependa de su valor real. En este caso, si leemos todo el estudio, lo único que nos ofrecen es una gráfica de las medias de presión arterial en cada visita, pero no nos hablan de si hubo una pérdida de datos, ¿no? Si es que de repente durante las visitas hubo por ahí alguna omisión de datos o si estos promedios realmente son los promedios de todas las personas que fueron a las visitas. Entonces, en verdad, no sabemos si estos promedios son promedios completos. Nos hablan del N, de que son de N28 y de N30. O sea, en teoría, solamente se están tomando los datos de las personas que cumplieron al final todo el seguimiento. Pero recuerden que hubieron pérdidas. Entonces, de repente en la visita 1 no eran 28 personas, eran quizás 30. Y esos dos datos perdidos no se han considerado aquí en este promedio. Entonces, para nosotros, nuevamente, no hay información, pero realmente también por el tipo de desenlace que es un promedio, tampoco es que haya evidencia de que estos datos perdidos pues realmente sean lo suficientemente robustos como para afectar los datos finales. Entonces, en verdad estaríamos hablando de no hay información, pero que tampoco esta pérdida sea lo suficientemente sustancial como para poder afectar al final la validez de los resultados del desenlace. Entonces, aquí en este desenlace o en este módulo estaríamos hablando de un bajo riesgo. Sesgos en la medición. Fue inapropiado el método de la medición. La medición o determinación del resultado podría haber sido diferente entre los grupos de intervención. Bueno, el resultado o el desenlace era la presión arterial. Ya hemos visto que fue medido pues a través de un método validado. Así que podría haber sido diferente. Lo vemos poco probable que podría haber sido diferente. Los evaluadores de los resultados estaban al tanto de la intervención que recibieron los participantes, probablemente no.
¿Podría la evaluación del resultado haber sido influenciada por el conocimiento de la intervención recibida? Mm, probablemente no, porque si es una evaluación con un tensiómetro digital, está un poco difícil de que eso pueda ser falseado. Y es probable que la evaluación del resultado se haya visto influenciada por el conocimiento de la intervención recibida, tampoco si es que estamos hablando de un tensiómetro digital. Y es justamente lo que les mencionaba, ¿no? Cómo se medía la presión en las visitas, ¿no? Esta vez fueron medidas a través de de un device o de un dispositivo Omron. Acá está el modelo, los cuales fueron propiamente calibrados y validados a través de un listado de medición de presión arterial. Aquí está la medición. Aquí nos habla de cómo fueron medidos o del protocolo que se utilizó para la medición y así como las guías de práctica clínica o los modelos que se utilizaron estandarizados para poder validar un poco los protocolos de la medición de la presión arterial, lo cual no nos llevaría a ninguna duda sobre eh, la medición o el protocolo de medición de la presión arterial. Entonces aquí también estaríamos obteniendo un bajo riesgo. Sesgo en la selección de los resultados a publicarse. Se analizaron los datos que produjeron este resultado de acuerdo con un plan de análisis preespecificado que se finalizó antes de que los datos de los resultados estuvieran disponibles para el análisis. No hay información sobre ello. En verdad, no sabemos si hubo una publicación selectiva. Lo único que sabemos es que ha habido un análisis por protocolo y de que se están excluyendo datos de personas que abandonaron el estudio en un cierto punto. Más allá de ello, no sabemos si ha habido alguna otra publicación selectiva. No lo sabemos y tampoco hay acceso al protocolo de investigación. Lo único que se nos menciona aquí es un análisis estadístico bastante sencillo. Incluso ni siquiera se ha hecho un modelamiento más allá de un modelo complejo, ¿no? Solamente se ha hecho, pues, creo que aquí lo máximo que hablan es de un modelo de regresión mixta. Es lo máximo que se ha hecho. No se ha avanzado más allá de ello. Y en verdad, la gran mayoría de los resultados, cuando ustedes leen el estudio, están más bien amparados eh, en un análisis bivariado, más que un análisis multivariado. Así que por lo menos tenemos algunas dudas porque no hay información. Así que finalmente, cuando abarcamos el análisis final de todo ello, bueno, aquí hay un error porque tenemos dos dominios con bajo riesgo de acuerdo a nuestro análisis, pero sí tenemos varios dominios con por lo menos algunas dudas de riesgo. Tenemos dos con bajo riesgo, este D4 por alguna razón ha salido con algunas dudas, pero es bajo riesgo aquí. Pero aquí, aquí y aquí tenemos por lo menos algunas dudas. Entonces, ya ello nos habla, como les mencionaba en la diapositiva, una de las primeras diapositivas, de un estudio que tiene un alto riesgo de sesgo global. Así que, en conclusión, el estudio que hemos analizado, a pesar de que es un estudio que, bueno, hace el esfuerzo de hacer un ensayo clínico en plantas medicinales, que es algo muy valioso que pocas veces se realiza y que además representa quizás una evidencia bastante importante en un campo que no, que es poco abarcado y que es poco estudiado. Por ello, quizás la publicación tiene bastantes fallas
Metodológicas, no lo sé, pero por lo menos tiene bastantes omisiones que llevan a pensar en que ha habido un alto riesgo de sesgo. Y que quizás más bien podrían devenir de errores en la redacción, y ustedes mismos lo están viendo. Quizás si hubiese habido una mejor redacción, o quizás si hubiese habido una mejor aclaración de los términos, muchos de estos dominios se hubiesen aclarado y muchas de estas dudas sobre si hubo o no hubo sesgos se hubiesen aclarado y hubiese tenido el estudio un mejor puntaje. Moraleja para ello, o moraleja final porque el tiempo ya nos está ganando. Lo primero que me gustaría que se lleven de esto, la herramienta ROP2 ciertamente es mucho más compleja en su análisis que la herramienta ROP clásica. La herramienta ROP clásica era mucho más fácil para analizar. La herramienta ROP2 implica que ustedes tengan a la mano estos flujogramas que Cochrane también los ha puesto a disposición en las guías de entrenamiento de esta nueva herramienta ROP2. Así que es básicamente practicar, practicar y practicar para poder entrenarse un poco en el uso de ROP2. Pero les anticipo que ROP2 es la herramienta que va a dominar de ahora en adelante, que ya está dominando incluso el tema de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. Así que se van a tener que capacitar en ella, cueste o no cueste. Eso es uno. Dos, no es lo mismo evaluar sesgos que evaluar la calidad del reporte del manuscrito. Pero en ambos casos, para una lectura crítica, encontraremos fallas o encontraremos situaciones que nos puedan quizás hacer dudar de la calidad del manuscrito, tanto en el tema metodológico como en el tema de redacción, que al final son elementos de valoración que nos harán tomar una decisión final sobre si el manuscrito nos resulta útil o no para las intenciones que nosotros tengamos con él, bien sea para el uso en medicina basada en evidencias, para resolver una pregunta clínica con un paciente, o bien para su uso en, pues no sé, la elaboración de una revisión sistemática, por ejemplo. Entonces, para poder hacer lectura crítica, es importante primero tener muy en claro estos pasos y tener muy en claro la diferencia entre lo que busca una herramienta de riesgo de sesgo, como es la ROP, y pues lo que busca una herramienta de una lista de chequeo de la redacción del manuscrito, como es el CONSORT en el caso de los ensayos clínicos. Y tener muy en claro también el concepto de sesgo, que es pues toda desviación del plan de análisis o del plan metodológico que uno tiene o que uno elabora al momento de hacer el manuscrito, ¿no? Perdón, de hacer el protocolo, de lo correcto metodológicamente que deberíamos hacer al momento de plantear un estudio, que en este caso es un ensayo clínico. Todo alejamiento de lo correcto que se debería hacer al momento de hacer un ensayo clínico es un sesgo. Y eso es lo que mide la herramienta de riesgo de sesgo. Todo estudio que tenga un alto riesgo de sesgo, pues lo único que nos está diciendo es, cuidado, este estudio o las conclusiones de este estudio podrían no haber sido generadas de manera tan correcta. Es lo único que nos está diciendo esa herramienta. Pero como ven, son cosas que a veces pueden devenir de una mala redacción o de una omisión en la redacción. Así que hay que aplicar la herramienta para poder entenderla. No es tan fácil como hacer un checklist. Espero que se haya podido entender dentro de lo posible y espero que la lectura les sea de utilidad y bueno, porque la puedan repasar con el material que les he podido dejar. Creo que a sus compañeros también les pasé por WhatsApp el día de ayer un Excel que les puede ayudar también porque el Excel está automatizado. Igual es un Excel automatizado en donde pueden practicar
para poder hacer sus evaluaciones con ROP2, eh, que incluso también les saca la gráfica y todo. A veces el Excel les lanza cositas que no son, pero da la oportunidad de que ustedes también como autores puedan corregir la valoración de acuerdo a lo que ustedes opinan, que no necesariamente va a estar acorde al Excel. La fuente de toda esta información está aquí, se las estoy pasando por el chat, por si desean ahondar tanto en las guías como en el Excel de práctica para la utilización de la herramienta ROP2. Así que espero que les pueda ser de utilidad y bueno, mil disculpas por los minutitos que quizás me he podido pasar y gracias además por estar aquí hasta estas horas. Listo, doctora. Muchas gracias por la ponencia. Esperamos contar con usted en próximas oportunidades. No sé si alguien en la sala tiene alguna pregunta. En caso de las tuvieran, nos indican por el chat o lanzan la manito, por favor. Otra vez, doctora, estamos muy agradecidos por el valioso aporte que nos ha brindado durante la presente ponencia o taller y ya se le estará haciendo llegar el certificado a su correo. Creo que no hay ninguna pregunta, solo los participantes le están agradeciendo. Eso sería todo por la sesión de hoy. Se les va a compartir el enlace de pase de lista y también el formulario para su post-test, porque recuerden que ya se terminó el bloque 4, entonces después de cada bloque se tiene que dar una evaluación. En un momento les comparto el link. Listo, chicos, gracias. Muy buenas noches. Nos estaremos viendo. Gracias, doctora. Buenas noches. Chicos, ya se les acaba de pasar el link. Eso es para su asistencia y también para el post-test. Por favor, vayan completándolo. Y copien el link porque no voy a hacer que se cierre la sala, por favor.